¿Qué es el petróleo? Es una pregunta recurrente que siempre nos hacemos y esa pregunta está relacionada con el origen de la materia orgánica. El petróleo son compuestos orgánicos básicamente formados por carbono e hidrógeno, de ahí hidrocarburos, su nombre, que están asociados en su génesis, en su formación, está vinculado a grandes profundidades de la Tierra y básicamente a las cuencas sedimentarias. Es ahí, en esos lugares, donde nosotros exploramos o desarrollamos las actividades geológicas de exploración, que es uno de los cometidos de ANCAP. Básicamente ANCAP está desarrollando sus actividades de exploración, ya bien en cuencas en tierra como en cuencas marinas. El petróleo, en su concepción y en su génesis, una vez que se explora y se descubre, puede ser explotado y posteriormente refinado en diferentes subproductos, como nafta, gasoil, fuel oil o diferentes solventes para la industria. Los derivados del petróleo no solo mueven automóviles y maquinarias, sino que son utilizados en un montón de productos que hacen el confort de la vida cotidiana. Por ejemplo, son utilizados en la fabricación de telas sintéticas, de adhesivos, de pinturas, de plásticos. Es poco imaginable o en el corto plazo un mundo sin petróleo. La constante declinación de los yacimientos petrolíferos se traduce en un aumento en el costo de la producción de los mismos. Por otro lado, tenemos que los yacimientos más simples y más baratos de haber sido explotados ya se explotaron en el pasado y ahora están quedando los más complejos, traduciéndose también en un elevado costo de la producción de petróleo. El petróleo con el agua representa uno de los recursos minerales más importantes que tiene la Tierra y que básicamente tiene la humanidad. Los países productores de petróleo presentan ventajas comparativas muy importantes con respecto a los países que no lo tienen, como es el caso de Uruguay. Uruguay se gastan miles de millones de dólares por concepto de importación de petróleo y derivados. Prácticamente es la importación más importante que tiene el país y asciende a miles de millones de dólares por año. Es que la exploración siempre va a justificar el desarrollo de la actividad exploratoria de petróleo, siempre lo va a justificar en la medida que haya zonas de prioridad para su estudio y para su exploración. La exploración de petróleo es una actividad científico y tecnológica y es de características muy particulares porque realmente es una actividad muy atractiva, muy apasionante. Es la búsqueda del recurso y por tanto en ella interviene una cantidad de técnicas desde el punto de vista científico y tecnológico y cada una de ellas nos va dando diferentes elementos que nos aproximan cada vez más a lo que nosotros llamamos indicios. Cuando tenemos condiciones todas dadas desde el punto de vista de los indicios, nosotros definimos las prospectividades de las cuencas y sobre esa base definimos la realización de perforación, que es el estudio de subsuelo con técnicas físicas reales, concretas, que nos van a servir ya bien para definir la geología como para eventualmente descubrir acumulaciones comerciales de petróleo. El petróleo se forma en las cuencas sedimentarias, que son depresiones en la corteza terrestre, como lagos y mares, donde con el paso del tiempo se van acumulando materiales sedimentarios y volcánicos. En Uruguay tuvimos en el pasado, en tierra, 3 cuencas sedimentarias, la cuenca norte, la cuenca Santa Lucía y la cuenca Laguna Merín, y en el mar las que continúan funcionando actualmente como cuencas, la cuenca Punta del Este, Pelotas y Oriental del Plata. En cuanto a las teorías del origen del petróleo, la más aceptada es la del origen orgánico.
que dice que en esas depresiones, en esas cuencas, van cayendo los restos de organismos, algas, plancton, y si el fondo de ese lago o mar no está oxigenado, esa materia orgánica se va a preservar y con el paso del tiempo, al ganar profundidad, aumenta la temperatura y la presión y esa materia orgánica se puede transformar, si la temperatura y la presión es suficiente, si tiene suficiente horno, decimos, en petróleo y o gas. Estamos en el laboratorio de ANCAP, donde procesamos e interpretamos algunos de los métodos indirectos previos a la realización de perforaciones, y mi colega Bruno Conti les va a mostrar algunos de esos métodos en la workstation. Bien, la gravimetría es uno de los métodos geofísicos indirectos que utilizamos en la exploración de hidrocarburos. Básicamente lo que se hace es se utiliza un gravímetro, que es este aparato que vemos ahí, que lo que hace es medir la diferencia de densidad en las rocas. Una vez que se hace un relevamiento, se genera un mapa que tiene tonalidades de colores diferentes y que responden a esa densidad de las rocas. En general, las tonalidades más frías corresponden a un basamento más profundo y las tonalidades más fuertes, más cálidas, corresponden a un basamento más cercano a la superficie. Con este método exploratorio fue utilizado para realizar las perforaciones en la zona de Pepe Núñez. Bueno, además de la gravimetría, existen otros métodos indirectos como la sísmica de reflexión, que es fundamental en la exploración de hidrocarburos. Viene a ser una especie de ecografía del subsuelo y gracias a ella podemos saber cómo se disponen los estratos en las cuencas, la presencia de fallas, de pliegues y localizar posibles trampas de hidrocarburos. La malla sísmica se hace cada vez más densa, se puede hacer incluso sísmica 3D, que es más cara y aporta información de gran resolución y de gran valor. Y finalmente se llega a definir lo que denominamos prospectos, que son situaciones exploratorias potencialmente perforables, donde podría haber una acumulación, comercial o no, de hidrocarburos. Esa es la importancia de la sísmica como paso indispensable previo a la realización de perforaciones exploratorias. En nuestro país la exploración de petróleo se realiza en las cuencas sedimentarias, tanto en tierra como en mar, empleando diferentes tecnologías, barcos, equipos terrestres, aviones. En lo que hace a las perforaciones hay dos tipos: los pozos exploratorios, que tienen como objetivo encontrar petróleo en una trampa, y los pozos de estudio, como es este caso. Aquí estamos en Tacuarembó, en el límite de la frontera con Salto, y estos pozos son de testigo continuo. Extraen, en este caso 400 metros ya vamos, de cilindros de roca llamados testigos, en este caso una arenisca porosa y permeable que podría ser un buen reservorio. Y el mecanismo de la máquina consiste en ir introduciendo barras de 3 metros, que en el fondo tienen una corona diamantada, que es lo que va perforando y dejando el testigo en el interior, y el testigo luego se captura con este sacatestigos. Se termina de perforar, se tapan las piletas, se limpia la zona y el pozo queda marcado por una zona con cemento de escaso diámetro y el pasto luego vuelve a crecer. Como toda actividad tiene algún impacto que puede mitigarse si se toman las medidas apropiadas. La exploración de petróleo o de recursos minerales es una metodología que nos permite ir acercándonos en etapas al conocimiento de un recurso, de su cantidad y su calidad. Esta metodología nos va a permitir, si el área tiene condiciones, tener un descubrimiento de hidrocarburos, ya sea comercial o no. En la exploración se ven involucradas una serie de tecnologías
como lo son la gravimetría, la magnetotelúrica, la magnetometría, las sísmicas de reflexión y la perforación. En este caso, la perforación, que es el método directo por excelencia, nos va a permitir conocer las características de las rocas en subsuelo. Por ejemplo, para el caso de las rocas reservorio, nosotros vamos a ver si estas tienen buena porosidad como para poder almacenar los hidrocarburos. También vamos a poder ver las características de aquellas rocas ricas en materia orgánica que sean capaces de generar hidrocarburos, llamadas roca madre. De nuestra parte, la exploración es una contribución muy importante, pero es muy importante lo que la industria se puede desarrollar en función de la misma, en lo que tiene que ver con medicamentos, en lo que tiene que ver con petroquímica, en lo que tiene que ver con todo lo que sabemos que es cotidiano, como la silla que está ahí, como la mesa que está acá. Es decir, esa parte del petróleo que no es la energética, que es la de los productos, que esa sí es realmente muy importante sustituir, es la que agrega mayor valor mañana en una industria futura, ¿no? Sí, y digamos un objetivo inmediato sería en el onshore probar la existencia de una roca generadora de petróleo en zonas más profundas y más promisorias de la cuenca. Claro, y en ese sentido el siguiente desafío sería el descubrir un yacimiento económicamente rentable. Eso es fundamental. Nosotros estamos en la primera fase, una fase de mucha exigencia intelectual, de mucho desafío, pero pensemos de que lo que nos queda para adelante en lo que tiene que ver con innovación, en lo que tiene que ver con desarrollo es muy importante. Es decir, un descubrimiento supone enormes tareas, inversiones en el desarrollo y enormes tecnologías y tareas en la producción, que sin duda esas sí son las industrias o las actividades que más van a incidir en la economía del país.